Repentinamente sientes que tu corazón se acelera. Tienes la sensación de no poder moverte. Estás aterrado y empiezas a sudar frío. ¿En qué circunstancia has sentido algo así? ¿Acaso viste una araña o te asusta la pérdida de un familiar? O tal vez sientes agobio al encontrarte en un lugar con una multitud. En cualesquiera de estos casos, lo que experimentas es el miedo, concepto del que ahora hablaremos. El miedo parece nacer de la condición más humana, en la que el ser se muestra en toda su fragilidad. Generalmente está asociado a la incapacidad de enfrentarse al caos y a la incertidumbre, lo que lleva a la pérdida de la razón. En la antigüedad, los filósofos griegos creían que el miedo era la emoción más primitiva e intensa que se pueda tener. Aristóteles decía que el miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Pero ¿cuáles son los males que aquejan a los seres humanos desde épocas inmemoriales? Sin duda, aquí desfila un gran número de objetos o situaciones como la muerte, las enfermedades, la soledad, la oscuridad, las alturas, ciertos insectos, hablar en público y demás. La lista sería interminable. Epicteto de Frigia, filósofo grecolatino, decía que no había que tenerle miedo a la pobreza ni al destierro, tampoco a la cárcel o a la muerte. Según él, de lo que había que tener miedo es del propio miedo. Existe un trastorno de ansiedad llamado fobofobia, que consiste en experimentar un temor agobiante ante la posibilidad de vivir situaciones que provoquen algún tipo de angustia. Es, tal cual, el miedo al miedo. A veces, el miedo a tener miedo es más fuerte que el temor que en realidad tenemos. En este punto, no queda más remedio que hacerle caso a Epicuro, quien decía que la filosofía tiene como propósito fundamental el alcanzar la felicidad. Para lograrlo, es indispensable que el ser humano supere sus miedos. ¿Alguna vez has superado un miedo que te haya afectado en la vida? Platón decía que se podía perdonar con facilidad a un niño que tuviese miedo a la oscuridad, mientras que la verdadera tragedia de la vida sucede cuando los hombres le temen a la luz. ¿Qué significa todo esto? Que es normal sentir miedo a ciertas cosas, pero es más grave temerle a la verdad. Platón invita a reflexionar sobre los miedos, a saber discernir entre los temores. Podrá haber miedos instintivos y otros aprendidos, pero nunca habría que arredrarse por la luz que devela el conocimiento. Si las matemáticas o un nuevo idioma pueden parecer un reto, el beneficio de dominarlo nos lleva a puertas que no podríamos abrir si nos paraliza el temor. El miedo es indispensable en nuestra vida, ya que nos alerta ante ciertos peligros. Sin embargo, tenerlo en exceso es negativo, pues ello nos impide llevar una vida saludable. La templanza, la paciencia, el buen juicio y el apoyo de nuestros seres queridos siempre serán el mejor camino para superar los temores. Hola, yo soy Mercedes Gómez y bueno, el aprendizaje que yo tomo de la pandemia está relacionado al sentido de comunidad. Me hizo reflexionar que las únicas personas capaces de ayudar a quienes somos partícipes de una sociedad somos cada uno de nosotros. Sé que es algo que escuchamos todo el tiempo, el cambio está en uno. Pero pienso que la COVID-19 nos pone en cara que
no podemos esperar que las cosas sucedan. Las cosas suceden porque alguien las hace, y qué mejor que ser uno mismo el que las hace. Hola, yo soy Lucio de la Rosa Hernández. Lo que yo he hecho en estas épocas de COVID-19 es quedarme en casa y tomar clases virtuales. ¡Adiós! En Japón, el inicio de la pandemia coincidió con la primavera, la etapa quizá más esperada por los japoneses. Es el momento en el que florecen los cerezos y las personas tienen una convivencia especial bajo la sombra de estos árboles. El hanami, o la experiencia de salir a contemplar las flores, es uno de los momentos de mayor acercamiento entre amigos y familiares. Esto, por un lado, fue prácticamente abolido por razones de prevención, y luego lo que significó también el inicio de la actividad académica, porque el semestre lectivo comienza en Japón en el mes de abril. Tuvimos que acostumbrarnos a la nueva modalidad de las clases en línea, y eso significó un esfuerzo de adecuación tanto de los materiales como de las estrategias de enseñanza, que para todos fue una gran sorpresa. Y así fuimos llevando los 4 meses que duró el semestre. Quizá el elemento que marca en lo personal esta etapa es cierta melancolía ante la imposibilidad de hacer la actividad cotidiana, salir, tomar los trenes, desplazarse hasta el lugar de trabajo. Sin embargo, también ha tenido sus elementos positivos, la posibilidad de retomar tareas que habían quedado guardadas o esperando un mejor momento, la posibilidad de intercambiar comunicaciones a través de los medios que nos brinda la tecnología con familiares y amigos en la distancia. Creo que ha permitido un reencuentro desde otra perspectiva. Y en lo que corresponde a mi práctica habitual de lectura, por ejemplo, ha sido beneficiosa desde el punto de vista de espacio-temporal, porque me ha permitido tener a mano materiales que antes no había podido revisar, leer, y que he podido ahora recuperar para las lecturas. Las redes sociales también han llegado a los dominios de la filosofía y han ejercido una influencia que se nota ya a las claras y que va creciendo constantemente. Por consiguiente, esto significa, al menos para los filósofos, que es un tema más, un fenómeno más a considerar por la filosofía, a ser examinado por la filosofía. Para tratar de este asunto, de la relación de las redes sociales con la filosofía, en la serie Pensar para Vivir, esto es filosofía, está con nosotros en esta sesión que titulamos muy apropiadamente el TikTok de la filosofía, con el doctor Alberto Constante. Están todas y todos muy cordialmente invitadas e invitados a participar de este diálogo.
Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. No, muchas gracias, te agradezco mucho. Es muy visible, ¿verdad?, el gran impulso que se le ha dado a toda la cosa cibernética, de Internet, las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la filosofía y ese mundo que se está descubriendo o que se está mostrando en las redes y en la Internet, ¿no? Bueno, a mí me parece que la filosofía se queda un poco atrás, ¿sí?, en cuanto al asombrarse justamente de las redes sociales. Me parece que vio algo, un fenómeno, no atendió y sin embargo hoy sí me parece que está empujada, ¿sí?, empujada a pensar fundamentalmente qué está sucediendo con cada uno de los sujetos, que es sujeto de la acción de cada una de las redes sociales, de Internet, de todas las apps, ¿no? Es algo que llegó para quedarse. Es algo que no podemos rechazar, que no podemos hacer como que no sucede nada, como que no está ahí. No, nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que está cambiando es la subjetividad humana. Es decir, ¿qué es eso de la subjetividad humana? La manera en que nosotros vemos el mundo, pertenecemos al mundo, valoramos, sentimos, ¿sí?, nos contactamos con ella. Por ejemplo, te podría decir ahora, todos tenemos un tapabocas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el tapabocas? Nosotros vamos en la calle y de pronto vemos a alguien que viene sin tapabocas y sentimos que si fuera nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Es un peligro. Porque claro, tiene la potestad de infectarte, de matarte. Qué miedo, ¿no? Claro. Bueno, eso sería como un rompimiento ontológico el que podemos ver nosotros. Pero lejos de esto, lo que está cambiando y está modificando es justamente esta manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque las apps, sea Facebook, sea Instagram, sea TikTok, están modificando también nuestras formas de querer, nuestras formas de pertenecer a la sociedad, hacia el otro. Es decir, pareciera que hay una universalidad de la humanización del propio hombre, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? ¿Sí? Que se está encerrando en sí mismándose más. Exactamente, sí. Y eso ¿Y está con la afectando. filosofía en concreto qué pasa? Con la filosofía, vamos, a final de cuentas, la filosofía está fuera. La filosofía lo único que tiene que hacer es meterse a las propias redes y pensar las redes. Por una parte aprovecharlas como medios, claro, pero por otro lado pensarlas, como sí, dices tú, ¿no? Las tiene que aprovecharlas. Vamos, de hecho, las está aprovechando, ¿sí? Hay una relación. Por ejemplo, yo puedo estar hablando ahorita, ¿sí?, con un filósofo que esté en Nueva Zelanda, en tiempo real. Sí. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Yo no tengo que escribir una carta, que pasen 20 años para que regrese, para que conteste, etc. Ahora lo puedo hacer en tiempo real, ¿sí? Es así, como hablarte a tu casa, es exactamente lo mismo. Lo que está sucediendo es que nos van deshumanizando. Hay una deshumanización brutal, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos es ensimismados en la propia red. Estamos ensimismados en la propia app, ¿no? Es decir, nos importa muchísimo, sobre todo este fenómeno de los likes. Sí, mi vida empieza a transcurrir y vamos a jugarse justamente entre, si yo pongo un post, sí, ¿qué es lo que va a pasar? Si hay un like, me siento bien. Si hay 10 likes, mucho mejor. Si hay 1000, me siento impresionantemente, vamos, aceptado por la humanidad. Pero si hay uno nada más, no y pasan nada. 2 días y hay uno, de veras, soy nadie, ¿me explicó? Nadie me ve. Entonces esa nihilidad hace que los chicos, sobre todo los jóvenes, ¿sí?, sientan este vacío y se propicie muchos fenómenos como puede ser el suicidio. A mí lo que yo estoy viendo es lo que le sucede al otro.
¿sí? Por ejemplo, en Facebook, lo que yo entro y veo es justamente que entre mis amigos, que puedo tener 5,000, entonces dices, bueno, me conecto solamente con algunos, ¿no? Hasta la noción de amistad, ¿qué pasa con eso? No, que era pues, importantísimo en el mundo anterior, ¿no? Sí, no, vamos, por eso te digo, si entender la postasia amistad, todo, ¿no? que llamen amigo a alguien que me pica un like o que me sigue o que dice soy tu amigo, Sí. pero no sé, ni conoces, ¿qué es eso? No, pues nada, es decir, simplemente tienes seguidores, followers, ¿no? Sí. Es decir, y en realidad no son amigos. Lo que pasa es que uno, vamos, ha malgastado ese término. Y los jóvenes, sobre todo, no tienden a pensar en la amistad. Es decir, eso es lo que sería la filosofía, ¿no? La filosofía tendría que relatarnos nuevamente qué es eso de la amistad, cómo hacemos la amistad, que no es lo mismo justamente el amor que la amistad, ¿no? Es que es una forma del eros, la filía, pero que esto, pues, tendríamos que volver otra vez a hablar de todos estos términos, ¿no? Para resignificarlos, porque aquí la amistad es cualquiera. Sí, con uno que tú, como tú dices, que me ponga un like y es mi amigo, ¿no? Sí, sí, yo soy un fan absolutamente del TikTok, ¿no? Sí, lo conocí hace poco, recientemente, porque soy un fanático de las redes, me gustan mucho, pero a final de cuentas lo que yo veo, por ejemplo, en TikTok es que si tú pones, por ejemplo, una canción, hay un conjunto de posts así que se empiezan a poner y todos se empiezan a imitar, ¿sí? Empiezan a igualarse. Sin embargo, aquí no hay restricciones para poder entrar vamos a ver tu post o a ver tu film, tu video, ¿sí? No hay ninguna restricción. Yo puedo meterme, ¿sí? Entonces, claro, tu subjetividad está totalmente abierta para los otros, ¿no? Porque además hay otra cosa muy grave de todas las redes, ¿sí? de todas las redes sociales, es que tú cuando pones algo, tú entras en una red y automáticamente aceptas las condiciones. Nadie lee las condiciones en que se está ofreciendo. Pero lo primero que estás diciendo es que tú ofreces, ¿sí? Das el derecho a tus fotografías, a tu situación, a tu localización, a tus datos, a todo absolutamente, ¿sí? Te desnudan por completo. Pero no solamente te desnudan, es propiedad de ellos. Claro. O sea, yo subo una fotografía mía y es propiedad de la app, ¿no? Es una locura, absolutamente, ¿no? Es porque después me Vos no pueden puedes demandar. reclamar ni siquiera tus derechos de autor. Nada, absolutamente. Eso es por no leer esas condiciones que uno dice para no estar... Sí, está bien, sí, estamos rompiendo con los derechos de autor, me parece maravilloso, ¿no? Pero sí, no es así. Es decir, pareciera, por ejemplo, que si yo, vamos a ver una chica, digamos, de, no sé, 17 años, que de pronto está embarazada y las redes te pueden determinar desde cuándo estás embarazada y cuándo vas a tener a tu hijo, ¿sí? ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque, por ejemplo, la chica no necesariamente fue a buscar una, no sé, una cunita, sino busca, por ejemplo, un bolso, ¿no? Un bolso amplio. Y ese es un dato que relaciona la red en millones de datos, ¿sí? Claro, claro. Y claro, y define... Eso se presta a la manipulación, se presta a la inducción, etc. Ahora, quiere decir entonces que hay una especie de lógica casi, Perversa. por qué decir, objetiva, ¿no? Que está ahí, o sea, que no depende de uno y que influye en uno, ¿no? Sí, no es una lógica, sí, es una lógica matemática, sí, en última instancia, porque son los algoritmos. Claro. Todo esto va alimentando tu perfil, ¿sí? Es decir, de alguna manera va dibujándote ese rostro que tú deseas tener. Porque ni siquiera es tu rostro, es aquello que tú deseas tener y que se va a cumplir justamente en la medida en que tú vayas saciando todos aquellos apetitos que se van extrayendo de los perfiles semejantes para que te vayan haciendo que tú elijas, tú creas que elijas. Esto, las redes sociales, pertenece a los seres de control. Fuera del control político, fuera del control legal, está el asunto de la ética, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, me parece a mí que es uno de los puntos importantes, ¿no? De la filosofía frente a las redes. La ética frente a las redes. O de una educación de la gente para que use mejor eso. Eso es mucho más difícil, es mucho más difícil. Más Es decir, costoso. Sí, mucho más costoso porque además cada una de las redes, cada una de las apps tiene también sus propios códigos. Entonces, claro, como no saben filosofía, caen en el moralismo, ¿no? Por ejemplo, Sí. Facebook. Es decir, tú puedes Dan poner... bandazos, ¿no? Facebook da Sí, es bandazos. una locura, ¿no? Es decir, puedes ver a un tipo que está matando, darle cuchilladas a una mujer, por ejemplo, y eso nadie dice nada, pero si muestra un seno, uy, es un escándalo.
escándalo, ¿no? Claro, gran Es decir, son cosas un poco estúpidas, ¿no? Que finalmente obedecen a ciertas morales también y ciertas morales muy retrógradas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Facebook ha tenido muchísimos problemas actualmente porque les ha dado mucho auge a todos los movimientos racistas, en Estados Unidos, ¿no? En fin, ahora se está tratando de limpiar. Y hay otras que son mucho más libres, por ejemplo, de lo que hemos un poco hablado, que es TikTok, que me gusta mucho, ¿no? El problema de TikTok es que tú puedes entrar y meter lo que se te pegue la gana. Sí, tú puedes ver desde una receta de cocina, sí, que tiene menos de 50 segundos, en donde tú tienes que hacer rápido una receta, hasta un baile, ¿no? Sí, por ejemplo, de pronto hay uno que se hizo muy famoso, que está siendo muy famoso, que se ha viralizado, que todo el mundo está copiando. Es una chica que se pone así, sí, con un top chiquito, y entonces le hace así. Entonces pone el novio, y entonces el novio siempre parece pasmarote, así un tonto que no sabe qué hacer. Finalmente la abraza, la besa, que sé cuánto, y al final casi le dice, quítame la blusa. Entonces le quita la blusa y entonces ya se le abraza. Bueno, pero es una locura eso. Es decir, si tú lo ves, tiene te da millones de espectadores. Pero millones, y millones y millones, porque además, ojo, déjame decirte más. Es decir, se suben aproximadamente al día cerca de 800 millones de videos. Videos, ¿sí? Eso es en TikTok. Ahora, con toda la experiencia que has estado adquiriendo, que además se ve que ya eres un fanático del TikTok. Fanático, absolutamente. Pero a ver, desde tu experiencia, desde tu afinidad o tu identificación, algo lo habrás visto, algo estarás disfrutando con esta aplicación, ¿no? O esta plataforma, como se llame. ¿Qué hacemos los filósofos? ¿Qué haría la filosofía con esto? ¿Tu experiencia qué te dice al respecto? Mira, es muy curioso porque, por ejemplo, en tiempos de pandemia ofreció todos problemas, ¿no? Sí. Yo el primero que empecé a hacer fue a ver los youtubers. Hay unos muy malos, pero hay unos extraordinarios, ¿sí? Es decir, lo que yo me doy cuenta es que el mundo ha cambiado. Hay un lenguaje específico del YouTube. Exacto. Que nosotros deberíamos aprender de eso. Exactamente. Eso es lo que... Es decir, no podemos seguir de veras con una solemnidad brutal dando una clase de 2 horas, ¿sí? Matando las neuronas de los pobres alumnos, ¿no? No es posible. Sobre todo a través de... ¿Pero qué pasa con la lectura, por ejemplo? La lectura es fundamental, o sea, es un diálogo con la tradición, que a su vez alimenta el diálogo con los vecinos, con los prójimos. Ahora. Aquí lo que pasa es que yo creo que son estrategias también, es decir, tú tienes que, a mí se me ocurre, ¿no? Que lo que tienes que hacer es dar, digamos, lecturas breves, ¿sí? Muy concretas, no dejar leer. O sea, hay que olvidarse de la crítica a la razón pura de Kant. No, yo creo que lo primero que tienes que es habituar a la gente a volver a leer. Que eso es lo que ha perdido. Lo que ha perdido es, de veras, ese contacto con la literatura, con la filosofía, con los libros, ¿no? Con un libro, de veras. Sí, el olor al libro es maravilloso. Claro. Si yo tengo un instrumento en donde caben aproximadamente, tengo 100,000 libros, ¿no? Sí, que claro, no me va a durar la vida, ¿no? Sí, voy a ir 10 a lo mejor, ¿no? Pero, vamos, lo que sucede es que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo inducir al chico a que vuelva otra vez? ¿Sí? ¿Cómo te induzco a ti, ma? Que me encantas, que quisiera que tú de veras accedieras al conocimiento, si no es poco a poco. Y pensar en un canon también, o sea, ya que hay tanta publicación y hay tan pocas facilidades, ¿cuáles serían los textos esenciales que podrían orientar una lectura de la gente? Tendrían que ser textos que los motiven, que los muevan, que les duela, que los sientan, que estén muy cercanos. Por ejemplo, yo pondría de los griegos, ¿no? Por ejemplo, la apología de Platón, de Sócrates. Sí, ¿no? Sí, es fundamental. El banquete, vería simplemente nada más 2 o 3 mitos, ¿no? El mito del andrógino lo pondría ahí. Otras cosas más elaboradas ya no, pero esas, por ejemplo, sí lo pondría, como lecturas breves que además las tienen que hacer y las vamos a discutir. El mito de por ejemplo. Sí, el mito de sí. Maravilloso, pero discutirlo, no comentarlo, no dar clases sobre eso, es discutirlo. Todos ya tienen que haber leído. Y si no, quedas fuera. Y justamente, o sea, habría entonces una especie de disposición a que los propios muchachos y la gente, pues en general, porque aquí también hasta eso se diluye, ¿no? Esas distinciones de edades y todo lo demás, ¿no? Niños pueden acceder a cosas de adultos y viceversa, ¿no?
que tengan, digamos, una disposición propia, ¿verdad? Una especie de autoformación. Eso podría ser una cosa positiva de las redes. ¿No? Sí, eso podría ser. Podría ser, ¿no? Como también podría hundirlos. Pero lo primero que tenemos que hacer es nosotros ponernos en las redes, la gente mayor, los baby boomers, ¿eh? Sí, de veras. O sea, si estamos negando esa realidad, estamos muertos, porque los que vienen son los que van a dictar lo que va a ser el mundo. Claro. Y esos son los niños TikTok. Entonces, desde la filosofía deberíamos Z. trazarnos seriamente en ir adentrándonos en ese territorio hasta ahora un tanto... Y de veras ver a los youtubers, es decir, de veras hay una chica que se llama Ter, ¿sí? Que es española, sí, se está pintada con el pelo azul, sí, nos rompería a todos absolutamente, sí, los patrones. Pero la tipa es genial absolutamente, ¿no? Es genial, está hablando de arquitectura, con una manera, una postproducción que tiene impresionante, ¿no? Después hay otro chico también que no me acuerdo, pero que es músico. Sabe de música lo que no está escrito, ¿no? Sí, y hay otro que habla de arte, ¿no? Y está hablando, ¿sí? Y es maravilloso. Entonces sí. tú propondrías, a ver si estoy entendiendo, o a ver si lo que tú me estás diciendo me lleva a pensar, ¿no? En un equilibrio, ¿verdad? Entre procedimientos tradicionales que tampoco podemos decretar que desaparecen, ¿no? Porque el diálogo siempre va a estar, siempre va a ser necesario, diálogo vivo, ¿verdad? Fundamental en la filosofía. Y equilibrarlo con el recurso a las redes y el recurso a las posibilidades de comunicación directa, fácil, rápida, etc. Yo te diría simplemente, estamos, como decía Bauman, ¿no? En tiempo líquido. Ese tiempo líquido nos ha hecho entrar de lleno a las redes sociales, y las redes sociales lo que tienen es justamente la marca de la rapidez, de la velocidad, ¿sí? Donde no hay tiempo para poder reflexionar. Lo que tenemos que hacer es crear ese tiempo de reflexión, de detención, ¿sí? De serenidad. Generar espacios, burbujas, etcétera, para salirnos un poco del ritmo enloquecedor, ¿no? De la lógica misma. Y empezar a invitarlos, ¿no? Sí, a traerlos, a traer a la juventud. Es decir, porque tiene mucho que decir. Vamos, tiene que pensar, la filosofía tiene que pensar sobre todo en estas transformaciones que están sufriendo la sociedad, sobre todo los jóvenes, ¿no? Es decir, de que tengan la capacidad, por ejemplo, de poder decidir entre lo que es preferible y lo que es rechazable, ¿no? Sí. Entonces tú tienes una esperanza, pues, con respecto a nuevas posibilidades, ¿no? Digamos que tengo esperanza en la filosofía. Sí, bueno, la filosofía... Y la filosofía es la que tiene que pensar la eso. Que podrá, digamos, tendrá la capacidad de buscar un diálogo también con este mundo, incorporarse a él, insertarse en él, familiarizarse con él y a partir de ahí hacer lo que siempre hace, ¿no? Pensarlo como fenómeno y que los seres humanos, ¿verdad?, seamos mejores, encontremos un punto de sentido en la vida, ¿no? Porque el gran peligro de mucha gente es que no tiene tampoco referencias de cuál es el sentido de su vida, para qué está aquí, para qué estamos, qué hacemos aquí. Son preguntas que todos nos hacemos en cualquier momento de la vida. Y si no hay alguien que lo diga, que somos generalmente los filósofos, hacen las redes. Lo hacen las redes, pero de una manera que no es... Sí. Que no es sí, el caso, por ejemplo, de los niños que se desvelan, ¿no? Sí, que no duermen. O sea, vamos... Hay incluso adicciones, ¿no? Ya es una adicción. Por ejemplo, los chicos ya ocupan aproximadamente entre 8 y 9 horas diarias para estar en las redes. Es decir, es una jornada de trabajo, ¿sí? Y después es tanto el vicio que muchas veces se engañan los papás, y los papás, si se levantan a las 2 de la mañana, los van a ver con su teléfono, ¿sí? Es una locura eso. Sí. Pues bien, muchachas, muchachos, habrán podido comprobar a partir de esta participación pues tan erudita, tan entendida del doctor Alberto Constante, que no hay pues una, vamos a decir, confrontación entre filosofía y redes sociales, y que al contrario, hay todo un mar de posibilidades de conjunción, ¿sí? Y bueno, pues con eso los dejo, los invito a que tengan en cuenta eso. No hay pretexto de ninguna clase para evadir la filosofía, incluso aunque estén muy viciados, entre comillas, con las redes. Hasta la próxima, que estén bien.